¿Qué piensa usted de esta ley de la esterilización donde los funcionarios pues parecen olvidar que hay libertad para decidir cuántos hijos quieren tener? Bueno, ese es un punto hoy precisamente, como que es una persona bien informada, ¿no? Sí. Porque o le da seguimiento a los temas. O nos está oyendo. Hoy precisamente fue el tema de una rueda de prensa en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Miren, sin que la comisión asuma una postura de que si vamos en favor o en contra de la iniciativa que presenta el gobierno del Estado, porque al final de cuentas es el Congreso del Estado quien debe de tomar la determinación libre y soberanamente y de un ejercicio democrático, porque además esa es su función, de decidir si la aprueban, la modifican o simplemente dicen que no. Esa es decisión del Congreso, que nosotros debemos ser muy respetuosos con esa parte. Pero sí debo decir que en ese aspecto de que se esté pretendiendo reglamentar que en una familia los cónyuges pueden decidir conjuntamente o deben de decidir conjuntamente y de forma informada y responsable, cuántos hijos deben de tener y el espaciamiento entre uno y otro. Yo debo decir que ya la Ley General de Salud, en su artículo 67, establece precisamente esa condición, pero además esa ley nos dice un elemento muy importante que se le está pasando por alto, que la forma en como los cónyuges en un matrimonio deban de decidir sobre sus hijos, sobre el número de hijos que van a tener y su espaciamiento, es libremente. ¿Por qué? Porque no podemos dejar, y yo creo que aquí el legislativo, sí, haríamos un llamado, una exhortación respetuosa para que el legislativo considere ese otro elemento, aparte de que sea informada y que sea responsable, la forma en que se determine que además sea libre, que haya libertad, porque no podemos concebir que un esposo obligue a la esposa a tener más hijos si la esposa ya no quiere, o bien que la obligue a ya no tener si la esposa también quiere, porque ese debe ser precisamente un diálogo informado, responsable, pero con libertad de ambos para decidir, que no haya ningún tipo de presión ni interna ni externa. El Estado no te puede obligar. Así es, y en ese sentido el Estado también debe ser respetuoso y debe de garantizar ese derecho fundamental que es la libertad para decidir. Como lo hace la Iglesia también. Casa. Claro, entonces en ese sentido es importante agregarle ese elemento. Y hablamos de un Estado democrático. Claro. A lo mejor es un Estado totalitario, un Estado como en China, constitucional y democrático en el que se establecen 2 hijos. Dos máximo. Claro. Entonces yo creo que ese elemento haría falta. Hoy hicimos la propuesta directamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un análisis que hicimos. Yo no digo que sea malo porque al final de cuentas ya la Ley General de Salud lo contempla, pero sí. Pero a ver, lo que está proponiendo el gobierno del Estado, el Ejecutivo, y que hay discrepancia sobre la esterilización, ¿es tal como dicen unos o no, usted que ya sabe? Definitivamente revisamos, les puedo garantizar a todo nuestro amable auditorio que hemos revisado la ley en todo su contenido integral, no es la ley, la iniciativa de ley que presenta el Ejecutivo, y en ningún momento se desprende que de aprobarse en los términos propuestos por parte del Legislativo, los efectos jurídicos serían de darle facultad o legitimidad activa al esposo o a la esposa para tener que autorizar una esterilización o un procedimiento quirúrgico para la esterilización de una persona. Eso no hay posibilidad de ello. Lo que habla ahí en esa propuesta de reforma, la mujer al hombre. No, de ninguna forma. Lo que habla ahí, que debe de recibirse, dice que para algún procedimiento se sancionará penalmente a toda persona, y ahí habla de las personas que participan en los servicios de salud. Puede ser médico, enfermeros o enfermeras, anestesiólogos, los quienes participan en un procedimiento quirúrgico para esterilizar sin el consentimiento de quien tenga la facultad, la legitimación, así dice, de la persona que tenga la legitimación para expresar tal autorización. En este caso yo debo decir, la legitimación para el caso de un procedimiento quirúrgico
de acuerdo como están todas las disposiciones legales y constitucionales, únicamente sería la propia persona quien se le vaya a practicar ese procedimiento quirúrgico, y hay dos excepciones, que en el caso de personas con discapacidad intelectual, es decir, personas que no alcanzan a concebir la trascendencia del hecho, y otro caso que es los menores de edad, porque puede ser que en un supuesto de riesgo grave a su salud y a su vida de una menor de edad o de un menor de edad tenga que llevarse a cabo, por ejemplo, un caso de un cáncer, la extirpación de un órgano reproductivo, porque ya no hay de otra, porque es de vida o muerte. Entonces la legitimación para otorgar ese consentimiento no es de la menor de edad o del menor de edad, es de quien ejerce la patria potestad sobre ese menor de edad. Pero ¿cómo vas a ver una mujer que le hicieron eso en esa intervención quirúrgica si tiene dolor de haber tenido el hijo? ¿Qué va a hacer? En ese momento debe de haber, también la propia Ley General de Salud ya consagra esa posibilidad y esos aspectos. Es decir, esto que ahora se discute no es nada nuevo. Ya la Ley General de Salud, que aplica para todas las instituciones públicas y privadas en el ámbito de la salud, ya lo consagra. Y esto lo único que está haciendo es tipificarlo como un delito, lo cual no está sancionada esa conducta para quienes actúen sin el consentimiento, quienes deberán de estar obligados a dar información, a orientar, a decirles cuáles son las consecuencias y por qué se debe de llevar a cabo ese procedimiento, o bien si es una decisión, pues también decirle cuáles son los alcances. Entonces, en este caso, yo les puedo garantizar que sí sería importante, si el legislativo pretendiera darle marcha adelante a esta propuesta, que dejara en claro, para no dar lugar a interpretaciones subjetivas o erróneas de parte de quienes van a ser los encargados de aplicar la ley, en este caso a las autoridades administrativas o los sectores de salud, que sí se dejen claro, que quitemos esa expresión de quien tenga legitimación para hacerlo, y que se cambie por la autorización, sin la autorización, o sea que debe de dar la autorización la persona a quien se le va a practicar el procedimiento quirúrgico, y que se hable de los dos supuestos, o quien tenga la legitimación activa para autorizar en el caso de menores de edad y de personas con discapacidad intelectual. Yo creo que con eso dejamos. Pero Petersen dice que no hay casos, entonces ¿para qué quieren meter algo que no hay casos? El hecho de que no haya casos no quiere decir que nunca van a ocurrir, se puedan presentar, y tampoco podemos garantizar que no ha habido casos. Yo creo que una esterilización sí ha llegado en el país, a haber cuestionamientos que se al seguro social, ¿verdad? Yo se les pongo un ejemplo. ¿Cuántas indígenas, mujeres indígenas, no son esterilizadas en nuestro país porque ya tienen 10 hijos? Y si ellas no es su decisión o su determinación operarse, ¿por qué las tienen que operar? Sí. O sea, ¿por qué se les tiene que privar de esa posibilidad? Yo creo que ahí más bien hay que respetar. Que vaya la Secretaría de Salud y cuide a las personas en la zona norte del estado. Son parte de lo que se debe de hacer. Entonces yo siento que en este sentido el penalizar, porque la propia Ley General de Salud habla de la posibilidad de sancionar civil, administrativa y penalmente. Entonces ya este es un tema que ya ha sido discutido, que ya está consagrado en la Ley General de Salud, nada más hay que actualizarlo a Jalisco. Gracias, licenciado. Licenciado.